alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Muertes en el Internado es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Muertes en el Internado es un podcast producido por La Maldita en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Soy Dolores Fonsi y los invito a conocer esta historia. Saulo, ya no aguanto el miedo. Saulo ya se fue de gira. Otro muerto ya abandonó. Se colgó, ya no respira. Una madre sin su cría. Mira un sol que ya no alumbra. Un internado, varias muertes, adictos a las drogas y al alcohol. Un periodista, una obsesión. Desentrañar la verdad. Bienvenidas, bienvenidos a Muertes en el Internado. Más allá de los testimonios que ya tenía, que acreditaban el encierro y la depresión de Saulo, sentía que me faltaban testigos presenciales del día de la muerte que pudieran responder. ¿Quién engomó a Saulo? ¿Por qué lo engomaron? ¿Se suicidó? ¿O se murió por falta de insulina y lo hicieron pasar por un suicidio? Buscando testigos, Galfré dio con Esteban Chaparoli, un internado que estuvo en San Camilo entre 2012 y 2013. Como a todos los que pasaron por San Camilo, su estadía le dejó grandes secuelas. Me llamo Esteban Luis Chaparoli, tengo 29 años. Estuve internado en San Camilo de los 17 a los 18, 19. Viví miles de cosas ahí adentro, ¿no? Incontables, puedo contar miles de cosas. Una de las cosas más graves que me pasó fue mi accidente. Mi idea era hablar con Esteban acerca de Saulo y el día de su muerte. Sin embargo, cuando escuché su historia, me di cuenta que merecía ser contada. Empecemos por ahí, contame claro. Ese día, ¿qué pasó? Nos mandaron a cortar leña, yo subí de ahí arriba con un machete, viste, con esas cosas, y en ese momento, bueno, subí a un árbol, unos 7 metros por ahí, me dijeron más o menos, y me caí más o menos de 7 metros de una rama que yo me colgué, y estaba como si fuese como una cuerda floja, viste, caminando, y yo me fui, agarré de la tercera rama, no, de la cuarta, estaba seca, viste, y se partió. Y como había llovido el día anterior, se rompió la rama y fui y me caí. Cuando me caí como sentado. Apenas caí, estaba Villegas, atrás justo, porque me acuerdo que fue el que me dio machete. Luquita, Villegas, estaba Pablo Rosa. Y bueno, después lo llamaron a Diego que estaba en la cocina. Pero era el único médico que estaba ahí. Porque yo caigo y no me desmayé, ¿viste? Hice así y yo sé cuando me rompo algo, porque estoy acostumbrado a los choques físicos, ¿viste? Yo toda la vida hice artes marciales, y entonces me levanto y quiero levantarme y me di cuenta y dije, acá me rompí algo. En San Camilo no había médicos ni enfermeros, nadie que supiera primeros auxilios. Cuando Esteban cae al piso, todos se alarman, gritan, y lo termina atendiendo Diego Villagrán.
un médico, obstetra, pero que en realidad estaba internado en San Camilo por alcoholismo. Villagrán lo inmoviliza con cinturones y una tabla improvisada. Me ayudaron, me levantaron y ahí, viste, vino Diego y ahí sí. Me ayudaron entre los chicos, la verdad, siempre la mejor, viste, nosotros, si no nos cuidábamos nosotros ahí adentro, no nos cuidaba nadie, viste. ¿Y qué hizo Diego? ¿Vos lo recordás? Se fijó cómo estaba yo, se dio cuenta que me había partido, viste. El chabón era doctor, viste. Me acuerdo que el primero que me tiró un indicio fue Diego, viste, porque yo estaba lúcido, ¿entendés? Si bien estaba con el shock, entre después que los médicos me rompían la remera, unos botines, que pingue más, para revisarme qué onda, porque la espalda estaba, que era una anaconda. Les paso en limpio la historia de Esteban. Resulta que un día, tras jugar un partido de fútbol, los pibes de San Camilo recibieron la orden de subir un árbol y podarlo. Esteban, quien a su vez tiene una malformación en su brazo izquierdo, se subió y cayó desde 7 metros de altura. ¿Y cómo sigue ese día? ¿Te llevaron a un hospital? ¿Quién te llevó? Claro, los Otamendi me llevaron. Y ahí mi vieja, junto con Julián y todo, unos pares de médicos, buscaron cosas. Y bueno, hicieron todo un tequimaneje, viste. Tras el accidente, la vida de Esteban ya no fue la misma. Experiencias de vida, consecuencias de todo, de laburo, de amistad, de sociales, obviamente psicológico, muchas cosas que no se pueden explicar, ¿no? Seguramente ustedes se preguntarán si Martín Iribarne y Alejandro Jacinto, dueño y director de San Camilo, se preocuparon por Esteban. Seguramente ustedes ya saben la respuesta. Se portaron, ¿qué cosas se portaron? Nada, se portaron, no existen, se parecieron, todo el mundo se apareció. Yo me caí, ya está, no existe esto, nadie, nada, ni Jacinto apareció, nadie. Esos son fantasmas de la vida. ¿Vos los viste alguna vez de nuevo? ¿Pudiste decirle algo? No, ojalá, ¿sabes qué? Por favor, no te lo contesto porque me está grabando. También hablé con Luis Chaparoli, el padre de Esteban. Después de varias charlas me confesó: me pone muy triste que mi hijo viva el resto de su vida en una silla de ruedas. La angustia uno la lleva siempre, porque ya no es lo mismo. Intentos de suicidio, muertes, abusos, accidentes fatales, menores internados. ¿Cómo debe haber dolido vivir en San Camilo? Finalmente, Esteban no conocía los detalles de la muerte de Saulo. Él tampoco estaba en San Camilo aquella noche de junio de 2013. Él era uno más de los tantos entrevistados que, si bien no tenían información crucial para esclarecer el hecho, sí sirvieron para comprender más el horror que vivieron todos dentro de San Camilo. Algo que en realidad nunca terminaba de comprender. Siempre había más y más historias por contar. Había que seguir buscando testigos directos de la muerte. Aaron Brasili, el chico de Mendoza, amigo de Saulo, le había dicho a Galfré: Hola Pablo, ¿cómo andás? Soy Aaron Brasili de Mendoza. Yo te digo que Javier Lesca a mí me contó cómo en realidad fue las cosas. Saulo no es que se murió haciendo el bracito tumbero. Lo que Saulo se murió es porque no darle la insulina. Después los mismos lugares de San Camilo sacaron a todo del campo B, se olvidaron de la insulina y falleció. Y para no tener problemas como los problemas que ya tuvieron, y no sé quién detalladamente, exactamente, le puso la remera en el cuello disimulando que falleció por un bracito tumbero, y no fue así. Javier Lesca era un expaciente devenido en operador terapéutico. Lo que decía Aaron tenía sentido, pero había que probarlo. Lamentablemente, Lesca nunca quiso hablar conmigo. Tenía que encontrar a otros que pudieran acreditar la teoría de Aaron, que Saulo se había muerto por falta de insulina y mintieron su suicidio. Sin embargo, como indica el principio de la navaja de Ockham, usado en investigación criminal, que sostiene que una hipótesis es mejor cuando es más sencilla, yo me inclinaba a pensar que Saulo se había quitado la vida por sus propios medios. Igual, esta hipótesis no les quitaba responsabilidad penal a los dueños de San Camilo, porque Saulo estaba privado de su libertad en una celda, en una institución que en realidad tenía que atender sus problemas de salud, no agravarlos. Galfré y Miriam Lucero, la mamá de Saulo, a lo largo de los meses, de las charlas, de los encuentros para declarar en la fiscalía por la muerte de su hijo, habían afianzado su relación. Ella ya confiaba plenamente en él y había decidido, como tantas otras madres de la Argentina que ven a sus hijos partir por la violencia del Estado o por la falta de controles, esclarecer la muerte de Saulo.
La muerte de mi hijo fue un antes y un después en mi vida. Y el amor y el dolor juntos realmente empodera. Miriam también recibía mensajes solidarios de ex internados. Muchos querían colaborar con ella y hacer justicia. Yo estuve esa noche, no puedo decirte algo cierto porque yo no vi lo ocurrido, pero sí sé que entre ellos se llevaban muy mal, ponerle Pipi y Saulo se llevaban bien mal. El que habla es Agustín Urtiz Berea. Él se refiere a Ángel Zúñez, conocido como Pipi, el más violento de todos los guardias de seguridad de San Camilo, que también era adicto a las drogas. No quiero decir nada que no sé, pero es lamentable lo que pasó y yo estaba en el campo cerrado, nos mandaron al campo abierto y después se cayó todo por un tiempo, pasó como que no pasaba nada, pero yo estoy más que dispuesto a ayudarte si hay que ir a declarar a un juicio, estoy más que dispuesto a ayudarte en lo que pueda porque yo sufrí mucho en esa comunidad y que te engomaban por lo que sea y a mí me engomaron en el cuarto que él falleció, sin colchón, sin nada, en una noche también, hacía un frío, era invierno y es terrible. ¿Se acuerdan de Guillermina Caferata, la chica que envolvieron con 2 colchones embadurnados de gas pimienta en la sede de Delviso? Ella también le dejó un mensaje a Miriam. Ella también dudaba de la teoría del suicidio. Yo dudo mucho que Saulo haya muerto así, eso es lo que me dio mucha bronca y yo no quise volver más con lo que pasó con él. No puedo entender, porque siempre nos vigilaban, siempre y para cuando nos engomaban, porque eso, donde estaba él estaba engomado, estaba él solo en una celda, por así decirlo, porque no teníamos ni cama, pero el piso con el colchón y las pastillas que nos daban y la comida, si es que comía, y era arroz con sal. Yo no sé, lo dudo. Para Guillermina, también Pipi era el responsable de la muerte de Saulo. Pipi le decían. Y él maltrataba a todos. Tengo re mala memoria, pero para todo eso no se me borra nunca más la cabeza. Y no sé, siempre pensé, no, que porque aparte te sacaban todo, realmente no. Guillermina se refiere a que cuando los engomaban, le sacaban todo elemento que pudiera generar autolesiones. Como en las cárceles, cinturón, cordones, encendedor. A Saulo, en este caso, no le sacaron nada. No sé qué decirte, realmente me es triste. Así que bueno, para lo que necesites me avisas, Miri. Si bien Guillermina, como Aaron y tantos otros, apuntaban a Zúñez, Galfré no tenía mayores pruebas. Plena prueba, como se dice en el mundo del derecho. Eso es lo que necesitaba. A Galfré le urgía encontrar a quienes habían sido testigos directos de la muerte de Saulo. Se la pasaba horas enteras mirando entre las amistades de Facebook de todos, chateando con uno, chateando con otro. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Galfré. Me contaron que vos estabas cuando murió Saulo. Hola, Claudio. ¿Vos estuviste en San Camilo la noche que murió Saulo? Soy periodista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Galfré. Estoy investigando la muerte de Saulo en San Camilo. ¿No sabés quién estaba? Ah, ¿no? Hola. ¿Puede ser? Nadie sabía nada. Yo estaba desesperado, estancado. Hasta que de repente, después de tanto insistir, un mensaje de WhatsApp destrabó el devenir de la investigación. Hola, Galfré, mirá tu mail. Te mandé 2 listados con toda la data que me pediste. Él es, llamémoslo, el informante. Este testimonio que vas a escuchar ahora es una recreación, palabra por palabra, de lo que me dijo el informante en su momento. Galfré, yo todavía no estoy listo para verte. Te veré y te diré la verdad siempre y cuando tenga la paz interior de que Iribarne no se va a meter conmigo y mi familia si hablo con vos. El informante no solo tenía miedo. Terror le tengo a Iribarne, vamos a ver lo que es. Es un loco, es un tipo violento, un paranoico, un tipo que va armado por la calle. No te preocupes, ya vamos a hablar. Todo a su debido tiempo. Y también voy a ir a declarar a la justicia por Saulo. Sé que es mi deber, porque yo lo quería y sé que él me quería a mí. No sé cómo estuve dormido tantos años. Habrá sido por miedo, qué sé yo. Dame tiempo, ya nos vamos a ver. El informante trabajaba dentro de San Camilo cuando murió Saulo.
No revelaremos su puesto en la fundación para evitar represalias. Durante muchos meses Galfré le habló y le escribió pidiéndole que le pase información que destrabara la investigación. Me costó, pero finalmente lo convencí. El listado que me dio era impresionante. Información que ni siquiera tenía la fiscal Cecilia Chayev, responsable judicial de investigar la muerte de Saulo. Información que podría haber obtenido con tan solo hacer una presentación judicial. Pero como la fiscal había archivado la causa, nunca hizo nada. Galfré agarró el listado, se sentó en su escritorio, frente a su computadora, tomó el teléfono y empezó a llamar a madres. Decime. Mi nombre es Pablo. ¿Pablo? Galfré. Galfré. Sí. Mi celular es 011. Ex internos. Saulo Rojas, no sé si te suena el nombre, si escuchaste hablar de él. Bueno, yo quería hablar con Alejandro, yo no tenía claro si Alejandro estaba en San Camilo. En la causa judicial dice cómo murió Saulo, no es algo que digo yo ni que me lo dijo un chico. En la causa judicial está sentado que muere en una habitación en construcción, bajo llave. Por Dios. Y empleados de San Camilo. No tengo nada que decir, mano. Además yo ya me vinculé con San Camilo, tengo nada que hablar. Está bien. ¿Sí, quién habla? Yo trabajo con los abogados de la madre de Saulo Rojas y quería hacerle unas consultas sobre lo que sucedió ese día. No, mira, por lo que sea que necesites, todo eso, comunícate con la fundación y pedí detalles de lo que quieras allá. Hasta luego. ¿Te paso una consulta? Hola. Muchas de estas llamadas no sirvieron para esclarecer la muerte de Saulo, sí para entender más a las familias. Quien habla es Carla, hermana de Alejandro, un chico de 27 años que estaba internado en San Camilo. La verdad es que Saulo Rojas, no sé si te suena el nombre, si escuchaste hablar de él. Sí, he escuchado hablar de él, sí. Bueno, ¿y te puedo preguntar qué escuchaste de él? No, lo único es que no le funcionó el tratamiento, pero no... ¿Quién te dijo que no le funcionó el tratamiento? Mi hermano. ¿Y te dijo algo más? No. ¿Se suicidó, Saulo? No sabía. En ese momento, si bien no tenía confirmada la hipótesis del suicidio, es la que usaba ante las familias. La creía más probable que la muerte por falta de insulina. Saulo se suicidó el 14 de junio de 2013. Así dice en la causa judicial, no lo digo yo. Y Saulo se suicidó en una habitación con las paredes de cemento, piso de cemento medio revocado, en una habitación en construcción, sin ventanas, sin las hojas de vidrio, digamos, ¿no? Sí con el hueco, pero el hueco enrejado, una puerta de chapa, un colchón en el piso y Saulo estaba bajo llave. Ay, por Dios. Estaba encerrado, estaba engomado. A partir de esta charla con Carla, surgió un dato que se confirma con más entrevistas. San Camilo les había ocultado a las familias que Saulo había muerto en una celda de aislamiento. Galfré le pregunta a Carla si puede hablar con su hermano, Alejandro, que sabía que tenía información crucial para esclarecer la muerte. Ella le dice que no, porque se había vuelto a internar en San Camilo, como pasaba cada vez que su hermano volvía a vivir con sus padres. Lo extraño es que ella a su vez decía... Por el momento nosotros estamos muy conformes con el tratamiento que le están brindando a él. Hemos visto una gran evolución, mucha mejoría. Sí se desborda cuando él llega a San Juan. Durante su estadía en Buenos Aires anda bárbaro. Carla no se daba cuenta de lo que me decía. Quizá por desconocimiento, quizá por la necesidad de creer en su hermano y en San Camilo. Alejandro estaba estable en Buenos Aires porque vivía encerrado, controlado, alejado de cierto clima que lo angustiaba cuando volvía a San Juan. ¿Y cómo era ese clima? Esa era la pregunta. ¿En la fundación tenían tu teléfono porque vos te haces cargo de él? ¿Alejandro tiene padres? Sí, mis padres, pasa que mi mamá es esquizofrénica y bueno, yo me responsabilicé ante la información de él. ¿Y tu viejo, si te puedo preguntar? Y él se desentiende de todo. Desde entonces, ella se hizo cargo de su hermano, quien estaba internado en San Camilo desde el 7 de enero de 2010, como atestiguan los papeles entregados por el informante. Desde hacía 5 años, Alejandro vivía dentro del internado. Iba a la escuela todos los días y todos los días volvía a encerrarse. Lejos de su familia, lejos de tratar con terapia cómo convivir con sus conflictos, sus angustias. También era esclavizado por Iribarne, el dueño del internado, por un magro sueldo como jardinero en su mansión de Pilar.
A veces me preguntaba, ¿qué es San Camilo? ¿Acaso es una cárcel? Escuchando a Carla encontré la respuesta. San Camilo era peor que una cárcel, porque quienes están presos por cometer delitos tienen una condena establecida. Saben que van a salir en 2 años, 5 años, 10 años. Las condenas tienen límites. Los condenados tienen acceso a un abogado y a un juez que defiende el debido proceso. En cambio, en San Camilo, los internos nunca sabían cuándo era el fin. Martín Iribarne y su mano derecha, el psicólogo Alejandro Jacinto, decidían cuánto duraban las condenas de los usuarios de drogas. Ah, por Dios, qué locura. Finalmente logré ubicar a Lucas González, el último psicólogo de Saulo. Era importante hablar con él, porque si bien había testimoniado en la causa judicial, había declarado entre poco y nada. Parecía ocultar información. Hola, Lucas. ¿Sí? Lucas, te habla Pablo Galfré, que hablamos el año pasado sobre Saulo Rojas. Ah, ¿qué tal, cosa? Bien, ¿vos? Quería saber si querías decirme algo con respecto a Saulo, si querías que nos veamos. ¿Cómo? ¿Querés que te haga algo yo? Si querés que nos veamos, si querés decirme algo. No, no tengo nada para decirte. ¿Nada para decir? Nada para decir. ¿Por qué no le atendiste a Miriam, que ella me comentó que te llamó varias veces y nunca más la atendiste? Nada para decir. Yo a Miriam la atendí siempre, pero no tengo nada para decir cómo hablar con ella. No, mandale un saludo. ¿No querés tampoco hablar con el abogado de Saulo? Hola, Janina. Al fin te ubico. Hola, dale, sí. Un capo, Saulo. Si querés nos vemos. Le digo a mi mamá que me acompañe. Esa voz distorsionada, oculta por temor a represalias, es la de Janina, llamémosla. Una ex interna de San Camilo de 25 años que pasó más de 15 meses dentro de la fundación. Gran parte de ese tiempo estuvo engomada en la misma celda que Saulo. Galfré aún no lo sabe, Janina había visto todo. Saulo gritó todo el día. Gritaba que se sentía mal, que tenía que inyectarse su insulina. Entonces entra Pipi y le dice un montón de cosas poco felices. Lo insulta, lo agrede y le cierra la puerta. Después de eso yo me dormí. Cuando nos vienen a traer la cama, me levanta Luján. Luján era la esposa de Pipi, que trabajaba de celadora de las mujeres. Ella nos odiaba a todas, también pegaba. A las madres de los internos les pedía cigarrillos y comida. Decía que era para nosotras, pero se quedaba con todo. Entonces Luján entra y me da la comida. Me siento en la cama a cenar y como yo tenía la puerta atrás donde estaba Saulo, escucho que entra Pipi y dice, este pibe se ahorcó. Me doy vuelta y lo vi ahí ahorcado. Lo más terrible fue la reacción de Pipi. Salió y dijo, sí, es un hijo de puta. Y fue a avisarle a Luján. Ahí nos trasladan a todos, nos llevan al campo A y nos encierran. Nos medican. Jacinto nos dice que Saulo se murió jugando al flashito tumbero. Fue horrible. Y nos prohíben hablar del tema. Me acuerdo que estábamos todos llorando porque Saulo era un buen pibe, requerido además. Yo estoy segura de que se murió por culpa de Pipi, porque Pipi lo maltrató cuando Saulo le gritó que necesitaba inyectarse insulina. Para analizar la autopsia de Saulo, Galfré se juntó con el doctor Luis Kevitko, médico legista, ex profesor titular de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UBA. El doctor le explicó que la presencia del surco de ahorcadura atípico supraglótico, mencionado en la autopsia realizada a Saulo, significaba que cuando se produjo el ahorcamiento había irrigación de sangre. O sea, Saulo estaba vivo. Esas huellas no pueden surgir en un cuerpo post-mortem. El suicidio se convertía en la hipótesis principal, y la teoría de la muerte por falta de insulina quedaba descartada. Que Saulo se hubiese quitado la vida con sus propias manos y en esas condiciones no les quitaba responsabilidad alguna a Martín Iribarne y al licenciado Jacinto, sino que la incrementaba. Saulo era un chico que tenía problemas de salud, que estaba privado de su libertad en una celda mugrienta. A Saulo lo indujeron a esa situación desesperada. Él estaba en San Camilo para ser cuidado, no encerrado, ni maltratado, ni humillado. A partir de los datos brindados por el informante, seguían apareciendo testigos directos de la muerte de Saulo. No, yo lo que me acuerdo de ese día que estábamos ahí... Él es Matías Rodríguez, 26 años, un chico de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. También había sido testigo directo de la muerte de Saulo.
No, yo lo que me acuerdo de ese día que estábamos ahí, el chabón estaba en el campo abierto, viste, el cerrado y el abierto, ahora no sé. Se refiere a que en la sede de Derqui, la quinta, estaba el campo B, el cerrado, que estaba delimitado por un cerco perimetral interno y una muralla de 4 metros de alto con el exterior, donde los internos estaban encerrados y estaba el engomado. Y el campo A, el abierto, donde se podían mover con cierta libertad y tenían algunas actividades. Y lo habían llevado al cerrado, o sea que algo pasó. No me acuerdo si a la mañana o en la sede. Sí, creo que ese día era un viernes. Y llega la hora del beneficio a la tarde y a él le dicen del viso. Y me acuerdo que cuestionó, pero ¿cómo? ¿Por qué? Que pungue pan. Y después el recuerdo que yo tengo que el chabón estaba dentro del engome de ahí del cerrado. Lo habían metido adentro del engome del cerrado. Yo no tengo la imagen, no tengo un registro, digamos, visual de ver cuando a él lo engoman o cuando a él lo llevan al engomado, ni de nada. Pero sí me acuerdo que en un momento, no sé si yo voy a limpiar la habitación que lindaba con el engomado, aledaña, digamos, donde está la puerta del engomado, del engome, y lo escucho a él que estaba llorando. Eso sí lo recuerdo. Entonces ahí me doy cuenta que Saulo estaba engomado. Saulo estaba llorando. Esas lágrimas reclamaban libertad. Cuando le pregunté a Matías quiénes tomaban la decisión de engomar a los pacientes, me dijo que podían hacerlo los psicólogos y operadores, pero que toda decisión siempre pasaba por Martín Iribarne, dueño, y licenciado Alejandro Jacinto, psicólogo. Después de Matías apareció Bruno Rizzo, también testigo directo, quien declaró en la causa y este es parte de su testimonio. Saulo era una excelente persona, muy tranquilo. Estaba en el campo cerrado y le avisaron que se tenía que ir a Delviso. Lo tomó mal, se bajoneó, no quería irse. Lo escuché hablar con otras personas que se quería fugar. Por eso lo engomaron en un cuarto muy precario, un lugar de castigo. Yo he estado ahí, es decadente, deprimente. A la tarde le acerqué un té al engomado, estaba muy sedado. Me dijo que se quería ir, que no aguantaba más. No le habían dado la insulina. Las decisiones las tomaban Alejandro Jacinto y Martín Iribarne. Fue ahí cuando Galfré recibe una llamada del informante. Te juro, en estos días que nos vimos, tuve pesadillas, pero pesadillas en serio. O sea, veía que Iribarne me agarraba, me metía un Mustang negro y me secuestraba. Porque esta charla que estamos teniendo en este momento, ya vas a ver, vamos a generar muchísima ira. Así que hay que cuidarse. Hablamos durante horas, varias horas. Me dio tanto material que ya no entra en este podcast. Algunas cosas ya las dijimos. Su testimonio fue muy importante para corroborar lo dicho por Janina, Bruno y Matías. En concreto, el informante atestiguó... No, la cosa fue así. Primero le dijeron a Saulo que lo llevaban a Delviso para tener una conserjería. Así le decían, con Iribarne. Saulo sabía que era mentira, que lo iban a engomar en las peores condiciones. Y él estaba harto de estar engomado. Cuando Saulo se revela, Pipi lo encierra en el engomado del campo B hasta el día siguiente que lo iban a llevar a Delviso. Así fue la cosa. Cuando le llevan la comida con la psicóloga social que se llama Mónica, lo ven ahorcado. Un adicto auxiliar de enfermería le hace RCP, pero nada, ya estaba muerto hace rato. Después al toque llega Esteban Braco, el otro guardia, ¿viste? Y yo ahí ya no vi más nada. Me fui a contener a los pacientes del campo A. No sé si modificaron el engomado, eso que me decís, que no está el colchón en la foto, no tengo idea. Si bien, digamos que los operadores podían engomar, toda decisión pasaba siempre por el licenciado Jacinto o por Martín Iribarne, ¿viste? Nadie podía engomar sin autorización de los dos. Nadie. Si bien el informante no quiso que lo llevara a declarar, sí aceptó que lo propusiéramos como testigo. Y si la fiscal lo llamaba, me juró que iba a ir. Perdé cuidado, esto se lo debo a Miriam. Decirle que me disculpe por tardar tanto. Tendré que haberlo hecho antes. Un abrazo. A esta altura de la causa judicial, mediados de 2015, Stel y Braco, la psicóloga y el guardia que habían visto a Saulo muerto dentro de la celda, no habían sido llamados a declarar por la fiscalía. El doctor Adrián Albor, abogado de la mamá de Saulo, solicitó que se lo cite a declarar de forma urgente. A esta altura yo comprendía que Saulo había sido engomado por Pipi, por decisión de Iribarne o Jacinto, porque se había rebelado, porque no quiso que lo engomaran en Delviso. El caso estaba prácticamente resuelto.
Pipi era el seguridad, el verdugo y el que sentenciaba. Eso era Pipi, que con lágrimas en los ojos yo no tengo un amigo. Una mala persona. Una mala persona que lastimó mucho. Tengo ganas de lastimarlo, amigo. Lo veo y lo quiero lastimar. Más de lo que él me lastimó a mí no lo voy a poder lastimar. Yo lo puedo lastimar físicamente. Él me lastimó psicológica, sentimentalmente. Un hijo de puta, ¿qué te puedo decir? Como todos los que estuvieron ahí. Eso fue lo que me dijo Bruno especialmente para este podcast. Quebrado el dolor al recordar a su querido amigo, Saulo Josías Rojas. ¿Cómo debe haber dolido vivir en San Camilo? Tengo una lágrima en el ojo por él, pero lo recuerdo con una sonrisa. Pablo, con estas testimoniales que estamos teniendo, que acreditan que Saulo estaba castigado en una celda en contra de su voluntad, creo que con eso podríamos ya pedir a la Fiscalía que acuse a los dueños del San Camilo por homicidio culposo o abandono de personas seguido de muerte. Delitos que prevén condenas entre 1 y 6 años y 5 y 15 años respectivamente. Sin embargo, no todo estaba resuelto. La gran pregunta era por qué Saulo se había quitado la vida. Gustavo Buczynski, psicólogo, especialista en consumos problemáticos del Centro Carlos Gardel, acerca una respuesta. El abstencionismo compulsivo de sustancias puede dejar al paciente al borde de lo que se llama el pasaje al acto. Se lo deja tan desprovisto del sostén simbólico que lo lleva al límite de una angustia imposible de soportar. Porque para muchos pacientes el consumo de drogas es una solución para paliar aquella angustia que tendrían que soportar si no estuvieran en consumo. Cuidado, porque muchos tienden a pensar que el consumo de drogas es siempre un problema, pero en muchos casos, y sobre todo en los que desarrollan una adicción, el consumo de drogas es un intento fallido de tramitar algo de esta angustia insoportable. Cuando le sacás el consumo, la angustia vuelve a aparecer en todo su esplendor y ahí es donde esta persona queda sin el sostén simbólico. Según me explicó Gustavo, ese pasaje al acto puede ser matar o matarse. Es no tener la posibilidad de ser soportado en una red de contención. Caerte de todo lugar posible. Gustavo me dijo que si bien no podemos saber por qué Saulo se quitó la vida, sí me aclaró que a diferencia de lo que muchos creen y otros sostienen, los suicidios no se dan generalmente por el consumo de drogas, por los supuestos daños neuronales que conllevan o no esos consumos, sino por todo lo contrario, porque le quitaron la red de contención que le brindaba ese consumo de drogas. Hay que dejar algo bien en claro. En el caso de Saulo no hay que hablar de suicidios, sino de suicidados. Saulo no se suicidó. Su suicidio no fue un acto consciente. Es lo que aprendí de uno de mis mejores amigos, Sebastián Gilman, un sociólogo que investigó durante años violaciones a los derechos humanos en cárceles de Argentina. En las cárceles, la violencia es tan cotidiana que ya no se distingue sobre los cuerpos. Esa cotidianeidad del horror los empuja al límite de la percepción de su cuerpo y su existencia misma empieza a perder perspectiva. En las cárceles, en los institutos de menores, en los internados, por momentos el lenguaje ya no existe, desaparece. Entonces la violencia sobre uno mismo se realiza para protestar. Se cae en los extremos para llamar la atención, para gritar, «¡Acá estoy! ¿Acaso no me ven?». Entonces, el cuerpo olvidado de Saulo apareció recién estando muerto. Ese cinturón que le deberían haber quitado culminó la condena a muerte a la que Saulo había sido sometido en San Camilo. El crimen está resuelto. Ahora hay que ir por los culpables. En el próximo episodio... Fundación. ¿Qué tal? Buenas. ¿Podría hablar con Martín Iribarne? ¿De parte? De Pablo Galfré. Un segundo. Hola. Sí, señor Iribarne. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pablo Galfré es mi nombre. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien. Digamos que, por así decirlo, vos en algún punto estás llevando adelante esta investigación, pero yo también me encargué de interiorizarme un poco de quién sos vos. Sí. ¿No? Porque, de hecho, está bueno.
Muertes en el internado. Es un podcast producido por La Maldita en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. La investigación, producción periodística y guión es de Pablo Galfré. La revisión del guión estuvo a cargo de Florencia Flores Iborra. El diseño sonoro y la postproducción fue realizada por Juan Pablo Ferreiro. Mariano Otero compuso la música original. La coordinación de producción es de Dolores Cribocapich. La dirección y producción ejecutiva están a cargo de Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois. Mi nombre es Dolores Fonsi. Gracias por escuchar. Muertes en el internado es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.